Un millonario viudo contrata a una joven para cuidar de sus hijos, pero se queda en shock con lo que ella hace. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, golpeando el pavimento con un ritmo constante mientras el viento sacudía las ramas de los árboles. Carlos Méndez manejaba su auto de lujo con el ceño fruncido, impaciente por llegar a casa después de una larga reunión. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Justo cuando doblaba por una calle poco transitada, del centro, el motor del coche comenzó a fallar, y en cuestión de segundos, el vehículo se detuvo por completo. Frustrado, intentó encenderlo varias veces sin éxito. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero la calle estaba casi desierta. Maldijo en voz baja y tomó su teléfono, solo para descubrir que la señal era débil. Suspiró con resignación y salió del auto, cubriéndose la cabeza con el saco para protegerse de la lluvia. A unos metros, una pequeña luz cálida llamó su atención. Caminó hasta la entrada de un local y al levantar la vista, leyó el letrero. Librería El Refugio. Empujó la puerta con cautela y entró. Un leve tintineo de campanilla anunció su presencia y en el aire flotaba el aroma a papel viejo mezclado con café. Se sacudió el saco mojado y echó un vistazo a su alrededor. Las estanterías de madera oscura estaban repletas de libros de 1931, todo tipo, y la iluminación tenue daba al lugar una sensación acogedora. Aquel sitio no tenía nada que ver con los elegantes espacios a los que estaba acostumbrado, pero había algo en él que lo hizo sentirse extrañamente tranquilo. Fue entonces cuando la vio. Detrás del mostrador, una mujer organizaba algunos libros con una sonrisa ligera en los labios. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada y vestía un suéter holgado de color azul. Isabel Fernández levantó la mirada al escuchar el sonido de la puerta y lo observó con curiosidad. No era común que clientes llegaran a 1900 esa hora, mucho menos un hombre con traje caro y expresión tensa. Se limpió las manos en el delantal y se acercó con naturalidad. «Buenas noches. ¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó con voz amable. Carlos, que rara vez se sentía incómodo, dudó por un momento antes de responder. «Mi coche se descompuso afuera y está lloviendo demasiado. ¿Le molestaría si me quedo aquí mientras baja un poco la tormenta?». Isabel notó el leve tono de fastidio en su voz, pero también percibió el cansancio en su mirada. Asintió con tranquilidad. «Claro, tome asiento si quiere. Justo iba a preparar café. ¿Le apetece una taza?». Carlos dudó por un segundo. No recordaba la última vez que alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Estaba acostumbrado a un mundo donde cada gesto tenía un propósito oculto, donde la amabilidad casi siempre venía con una intención oculta. Pero aquella mujer lo miraba con una sencillez desarmante, sin la menor pretensión. Finalmente, asintió y la observó mientras ella se dirigía a una pequeña cafetera en la esquina del local. Se sentó en un sillón cercano y dejó escapar un suspiro. A su alrededor, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero dentro de la librería, el ambiente era cálido y silencioso. Minutos después, Isabel regresó con 2 tazas de café humeante. Le entregó una y se acomodó en un banco detrás del mostrador, observándolo con curiosidad. «No parece del tipo de persona que frecuenta librerías», comentó con una leve sonrisa. Carlos arqueó una ceja, sorprendido por su franqueza. «¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de persona parece que soy?», preguntó con un dejo de diversión. Isabel tomó un sorbo de su café antes de responder. «Alguien ocupado, siempre con prisa, de esos que viven con la agenda llena y no tienen tiempo para detenerse a leer un buen libro». Carlos soltó una risa corta. «Tal vez tenga razón», admitió. Hubo un breve silencio, pero no fue incómodo. Carlos observó los libros apilados en 1900 el mostrador y tomó uno al azar. «¿Y qué recomendaría para alguien que no tiene tiempo de leer?», preguntó con un tono que, para su sorpresa, sonó más interesado de lo que esperaba.
Isabel apoyó los codos en la mesa y lo estudió por un momento antes de sonreír. Algo que le recuerde que, a veces, vale la pena hacer una pausa. Se levantó y caminó hacia una de las estanterías, sacando un libro con tapa de cuero gastado. Regresó y se lo extendió. Aquí tiene. Léalo cuando pueda y si no le gusta puede devolverlo. Carlos tomó el libro sin rechazarlo, sorprendido por la forma en que aquella mujer lograba desconcertarlo con tanta facilidad. Se sentía fuera de su elemento, y sin embargo, no tenía ganas de irse. Algo en la calidez de aquel lugar lo mantenía anclado. Volvió a mirar a Isabel, quien ahora organizaba algunos papeles sin darle demasiada importancia a su presencia. ¿Quién era aquella mujer que parecía no estar impresionada en lo absoluto por su apariencia o su apellido? Era una sensación extraña, pero no desagradable. Pasaron varios minutos más, y cuando la lluvia finalmente comenzó a disminuir, Carlos se puso de pie. «Gracias por el café y por el refugio», dijo con un leve gesto de gratitud. Isabel asintió con una sonrisa, pero no hizo ningún comentario adicional. Carlos miró el libro en su mano y decidió guardarlo en el bolsillo interior de su saco. No estaba seguro de si lo leería, pero por alguna razón no quiso dejarlo atrás. Caminó hacia la puerta, echó un último vistazo a la librería y salió al exterior. Al volver a su auto, probó encenderlo una vez más, y para su sorpresa, el motor rugió sin problemas. Carlos frunció el ceño, como si la falla nunca hubiera ocurrido. Observó por el espejo retrovisor la librería, ahora envuelta en una calma casi mágica. Por un instante, pensó en regresar y decir algo más, pero descartó la idea y aceleró, alejándose por la calle mojada. No tenía idea de que aquella noche, y esa librería en particular, marcarían el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Carlos se encontraba en su oficina revisando algunos documentos importantes cuando, sin darse cuenta, sus dedos jugaron con el lomo del libro que Isabel le había dado. Lo había dejado sobre su escritorio la noche anterior, convencido de que lo olvidaría, pero por alguna razón, su mente volvía a la librería más de lo que quería admitir. Chasqueó la lengua y cerró el libro con un leve golpe, como si el simple acto de verlo abierto significara que había caído en una distracción que no podía permitirse. Se enfocó en su trabajo y dejó pasar el día sin pensar en ello. Pero al llegar la noche, mientras se servía un whisky en su lujoso departamento, sus ojos volvieron a detenerse en la portada desgastada. Sin saber muy bien por qué, se permitió hojear las primeras páginas. Pensó que abandonaría la lectura en minutos, pero las palabras parecían atrapar su atención más de lo que esperaba. Pasaron los minutos, y cuando quiso darse cuenta, llevaba casi una hora sumergido en la historia. Al notar la hora, dejó el libro sobre la mesa y se frotó el rostro, sorprendido por su propia reacción. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que disfrutaba de algo tan simple como leer? No recordaba la última vez que alguien lo sacaba de su rutina de esa manera, y mucho menos una mujer que no parecía interesada en su apellido o su fortuna. A la mañana siguiente, después de una reunión agotadora, se encontró a sí mismo conduciendo sin rumbo claro. No era su intención ir a la librería, pero cuando notó que estaba cerca, bajó la velocidad y estacionó frente a la puerta. Observó el letrero por unos segundos y después de un breve suspiro, decidió entrar. El sonido de la campanilla anunció su llegada, y al levantar la mirada, Isabel lo encontró con una expresión de sorpresa contenida. No esperaba volver a verlo. Carlos se aclaró la garganta y caminó hasta el mostrador con su característico aire seguro. «Vengo a devolver el libro», dijo, sacándolo de su saco y dejándolo sobre la mesa. Isabel alzó una ceja con un gesto divertido. ¿Y qué le pareció? Carlos dudó por un segundo antes de responder. No quería admitir que le había gustado, pero tampoco le veía sentido a mentir. «No estuvo mal», dijo con una ligera sonrisa. Isabel rió suavemente y tomó el libro entre sus manos. «No se preocupe, no es una competencia. Algunas historias simplemente llegan en el momento adecuado». Carlos la observó por un momento.
Había algo en la tranquilidad con la que hablaba que lo desarmaba. No era común que alguien le respondiera sin rodeos, sin tratar de impresionarlo o de caer en adulaciones innecesarias. Entonces, ¿tiene otra recomendación?, preguntó sin pensarlo demasiado. Isabel sonrió, sin sorprenderse demasiado por su petición. Se levantó y recorrió los estantes con paso ligero, deteniéndose a leer algunos títulos antes de elegir un nuevo libro. Este debería gustarle, dijo, entregándoselo sin más explicación. Carlos tomó el libro y lo observó, por un instante antes de guardarlo en su saco. ¿No piensa decirme de qué trata? Isabel se encogió de hombros con una sonrisa juguetona. Descúbralo usted mismo. Si se lo digo, le quitaría la sorpresa. Carlos soltó una risa corta y negó con la cabeza. Es usted una mujer interesante, Isabel. Ella ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Y eso es bueno o malo? Carlos la miró, directamente a los ojos por unos segundos antes de responder. Aún no lo sé. Ese fue el inicio de algo que Carlos no había planeado. Cada vez que tenía un momento libre, su mente lo llevaba de vuelta a la pequeña librería. Al principio, se convenció de que solo era curiosidad, pero con el tiempo, sus visitas se volvieron más frecuentes. A veces llegaba con la excusa de buscar otro libro. Otras veces, simplemente se quedaba a tomar un café con Isabel y a escucharla, hablar sobre cualquier cosa. Para él, acostumbrado a un mundo de reuniones y transacciones frías, la calidez de aquel lugar se convirtió en un escape inesperado. Isabel también comenzó a notar el cambio en él. Al principio lo había visto como un cliente más, un hombre de negocios que probablemente olvidaría la librería después de un par de visitas. Pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que Carlos disfrutaba estar ahí, aunque no lo admitiera abiertamente. Sus charlas se volvían más largas, y sin darse cuenta, había empezado a esperar su llegada. Una tarde, cuando Carlos llegó, encontró a Isabel organizando una pila de libros en el suelo. ¿Necesita ayuda?, preguntó, inclinándose junto a ella sin esperar respuesta. Isabel lo miró con sorpresa, pero sonrió al verlo tomando algunos libros sin problema. No lo imaginaba como alguien que hace trabajo pesado, bromeó. Carlos arqueó una ceja con diversión. Tengo mis talentos ocultos. Mientras acomodaban los libros, sus manos se rozaron por accidente. Fue un contacto fugaz, casi insignificante, pero ambos se quedaron quietos por un segundo. Isabel sintió su corazón acelerarse levemente, mientras que Carlos desvió la mirada antes de continuar como si nada. Sin embargo, ese momento quedó en la mente de ambos mucho más tiempo del que habrían admitido. Carlos comenzó a darse cuenta de que Isabel lo hacía sentir diferente. No era solo la tranquilidad de la librería o la calidez con la que ella lo trataba, sino la forma en que lograba sacarlo de su zona de confort sin siquiera intentarlo. Con ella, no sentía la presión de ser el empresario exitoso que todos esperaban que fuera. Podía ser simplemente un hombre que disfrutaba de una buena conversación y de la compañía de alguien genuino. Aquella conexión especial que se estaba formando entre ellos era sutil, pero innegable. Ninguno lo decía en voz alta, pero ambos sabían que algo estaba ocurriendo. Algo que, tarde o temprano, cambiaría el rumbo de sus vidas. Las visitas de Carlos a la librería ya no eran una simple costumbre. Se habían convertido en parte de su rutina, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Cada vez que cruzaba la puerta, Isabel lo recibía con una sonrisa ligera, como si esperara verlo. Él decía que solo buscaba nuevos libros, pero en realidad era ella quien lo hacía volver una y otra vez. A su lado, el tiempo pasaba diferente. Las conversaciones fluían sin esfuerzo. No había reuniones, contratos ni llamadas urgentes, solo dos personas compartiendo un café en un pequeño rincón del mundo. Una tarde, Carlos llegó más temprano de lo habitual. Isabel estaba acomodando unos libros en el mostrador. Al verlo, sonrió con la naturalidad de siempre. «Hoy no pensé que vendrías», comentó mientras terminaba de apilar los títulos. Carlos dejó su saco sobre una silla y se apoyó en el mostrador. «Yo tampoco.
respondió con una media sonrisa. Se quedó en silencio por un momento, observándola. Ella parecía ajena al efecto que causaba en él. Mientras hablaba sobre un nuevo libro que había llegado, Carlos sintió algo en su interior que no podía ignorar. Ese día se quedó más tiempo de lo normal. La lluvia comenzó a caer, como aquella primera noche en que la conoció. Isabel se rió cuando Carlos miró por la ventana con resignación. «Parece que la lluvia siempre te atrapa aquí», dijo con un tono burlón. Carlos tomó su taza de café y la observó con una mirada intensa. «Tal vez no sea coincidencia», respondió. Isabel parpadeó, sorprendida por el tono de su voz. Algo en el ambiente cambió en ese instante. Ya no eran solo dos personas conversando, había una tensión sutil, un entendimiento silencioso entre ellos. Los días pasaron, y la conexión entre ambos se hizo más fuerte. Isabel no quería admitirlo, pero esperaba la llegada de Carlos con ansias. Cada vez que la campanilla sonaba, su corazón se aceleraba un poco. Él siempre encontraba una excusa para quedarse más tiempo. A veces hablaban de libros, otras de sus vidas. Carlos le contó sobre su infancia, sobre cómo desde pequeño había aprendido que el éxito era lo más importante. Isabel, en cambio, le habló de su amor por los libros, de cómo había heredado la librería de su abuelo y de lo feliz que se sentía en ese pequeño espacio lleno de historias. Una noche, después de cerrar la librería, Isabel salió a la calle y encontró a Carlos esperando junto a su auto. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. «¿Vas a algún lado?», preguntó ella con curiosidad. Carlos se encogió de hombros. «Pensé en invitarte a cenar», dijo con una expresión seria, pero con un brillo especial en los ojos. Isabel dudó por un segundo. Sabía que aceptar significaba cruzar una línea que hasta ahora ambos habían evitado. Pero cuando lo miró y vio la sinceridad en su rostro, sonrió con suavidad. «Está bien», dijo al final. Fueron a un restaurante pequeño, alejado del bullicio de la ciudad. Carlos, acostumbrado a lugares lujosos y exclusivos, se sorprendió de lo cómodo que se sentía allí. Isabel lo miró divertida cuando él probó su plato con cautela. «No, todo lo bueno tiene que ser caro», comentó ella con una sonrisa burlona. Carlos rió y asintió. «Tal vez tengas razón», admitió. Hablaron durante horas, como si el tiempo no existiera. Cuando salieron del restaurante, la ciudad estaba en calma. Caminaron juntos por las calles iluminadas, disfrutando del silencio. Carlos se detuvo de repente y miró a Isabel con intensidad. «No planeé esto», confesó en voz baja. Isabel lo miró con el corazón latiéndole rápido. «Yo tampoco», respondió. Hubo un momento de duda, de nerviosismo, pero al final, ninguno de los dos quiso resistirse. Carlos se inclinó lentamente y rozó sus labios con los de ella en un beso suave, casi temeroso. Isabel cerró los ojos y respondió al beso sin dudar. Cuando se separaron, ambos se quedaron en silencio, asimilando lo que acababa de pasar. Esa noche, Carlos supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días que siguieron al primer beso fueron diferentes. Carlos e Isabel intentaban actuar con normalidad, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire se volvía más denso, más cargado de todo lo que ninguno de los dos decía en voz alta. Él seguía visitando la librería con la misma frecuencia de siempre, pero ahora había algo distinto en sus encuentros. Sus conversaciones eran más pausadas, sus sonrisas más largas, y sus despedidas se sentían más pesadas, como si al separarse se quedaran con una parte del otro. Una tarde, mientras Isabel acomodaba unos libros en la estantería más alta, perdió el equilibrio. Carlos, que la observaba desde el mostrador, reaccionó rápido y la sostuvo por la cintura antes de que cayera. Durante unos segundos, quedaron muy cerca, demasiado. Isabel pudo sentir la respiración de Carlos junto a su rostro, y él notó la forma en que su pecho subía y bajaba con rapidez. Ninguno se movió. Entonces, sin pensarlo demasiado, Carlos la acercó un poco más y la besó de nuevo.
Pero esta vez no hubo timidez ni dudas. Fue un beso lento, profundo, lleno de la certeza de que lo que sentía no era pasajero. Esa noche, Carlos la invitó a su departamento. Isabel dudó, no porque no quisiera, sino porque sabía que cruzar esa puerta significaría aceptar que aquello iba en serio. Pero cuando Carlos tomó su mano y la miró con la misma intensidad de siempre, supo que no tenía sentido resistirse. Al llegar, él le sirvió una copa de vino, y se quedaron en la sala hablando de todo y de nada. Isabel se sorprendió al ver a un Carlos diferente, más relajado, menos contenido. Cuando él se inclinó para besarla de nuevo, ella correspondió sin reservas. Lo que siguió después fue inevitable. Desde esa noche, la relación entre ellos cambió por completo. Carlos comenzó a buscar excusas para verla fuera de la librería, y ella se encontró a sí misma esperándolo con la misma emoción que sentía un adolescente con su primer amor. Salían a cenar, paseaban por la ciudad, y cada momento juntos se sentía como si fueran los únicos en el mundo. Isabel se sorprendía al descubrir que, detrás del empresario serio y calculador, había un hombre tierno, apasionado y dispuesto a entregarse por completo. Pero no todo era tan fácil. El mundo de Carlos no era el de Isabel, y lo supieron el día en que él la llevó a un evento de gala. Era la primera vez que la presentaba en público como su pareja, y desde el momento en que entraron al salón, sintió las miradas sobre ella. Mujeres elegantes la observaban con curiosidad. Hombres con trajes caros la ignoraban por completo, y la incomodidad la envolvió de inmediato. Carlos notó su tensión y apretó su mano con fuerza, como si quisiera asegurarle que no tenía nada de qué preocuparse. Pero Isabel sabía que no era tan simple. Camila Velasco, una de las mujeres más influyentes del círculo de Carlos, no tardó en acercarse con una sonrisa que ocultaba veneno. «Así que esta es la famosa Isabel», dijo con fingida amabilidad. Isabel, que no era tonta, entendió al instante que esa mujer la veía como una amenaza. «Carlos ha hablado mucho de ti», continuó Camila, aunque su tono indicaba lo contrario. Isabel mantuvo la compostura, pero cuando Camila giró hacia Carlos y le dijo en voz baja, «¿En serio crees que esto va a durar?», algo dentro de ella se revolvió. Carlos no respondió. No porque dudara, sino porque nunca le había importado lo que los demás pensaran de sus decisiones. Pero Isabel sí lo sintió. Esa noche, cuando regresaron a su departamento, ella se quedó en silencio, perdida en sus pensamientos. Carlos notó su expresión y se acercó. «No tienes que preocuparte por lo que digan», dijo con voz firme. Isabel lo miró y suspiró. «No, se trata de ellos, Carlos. Se trata de nosotros, de si realmente podemos encajar en mundos tan distintos». Carlos tomó su rostro entre sus manos y la miró con intensidad. «No quiero encajar en ningún mundo que no te incluya a ti». Isabel sintió que su corazón se derretía ante esas palabras. No había nada más que decir. Lo abrazó con fuerza, permitiéndose creer que lo que tenían era real, que era lo suficientemente fuerte para soportar cualquier obstáculo. Días después, Carlos hizo algo que sorprendió a todos. Sin previo aviso, organizó una cena con su familia y llevó a Isabel como su pareja oficial. Su madre, una mujer de carácter fuerte, no pudo ocultar su desconfianza al verla, pero Carlos no le dio oportunidad de cuestionarla. «Isabel es la mujer que amo», dijo con firmeza, dejando en claro que no pensaba dar explicaciones ni pedir permiso. Esa noche, cuando Isabel y Carlos regresaron a casa, él la tomó de la mano y la miró con una intensidad que hizo que se le acelerara el corazón. «Cásate conmigo», dijo de repente. Isabel sintió que el mundo se detenía por un instante. No era una pregunta, ni una petición. Era una certeza, una promesa. Y sin dudarlo, ella aceptó. Los primeros años de matrimonio entre Carlos e Isabel fueron simplemente perfectos. No importaban las diferencias de sus mundos, ni las miradas de desconfianza de quienes no entendían su amor.
Se complementaban de una manera única, como si hubieran estado destinados a encontrarse. Con el tiempo, formaron una familia hermosa, con 4 hijos. Alejandro, el mayor y el más parecido a su padre en carácter. Marina y Javier, los gemelos traviesos que llenaban la casa de risas, y la pequeña Sofía, la más dulce de todos. La mansión Méndez, que antes era un símbolo de lujo y formalidad, se transformó en un hogar lleno de amor y calidez. Carlos, quien alguna vez solo había vivido para los negocios, descubrió que su verdadera felicidad estaba en las cenas familiares, en las risas de sus hijos y en la paz que Isabel le daba con solo mirarlo. Pero el destino es caprichoso, y justo cuando todo parecía estar en su mejor momento, una sombra oscura comenzó a cubrir su felicidad. Al principio fueron síntomas pequeños, casi imperceptibles. Isabel se cansaba más de lo normal, sufría de dolores de cabeza constantes y perdía el apetito. «Debe ser el estrés», decía ella con una sonrisa tranquilizadora cuando Carlos le insistía en que fuera al médico. Pero él no estaba convencido. Sabía que algo no estaba bien. Entonces, un día, Isabel se desmayó en plena reunión familiar. El caos fue inmediato. Carlos corrió hacia ella, sosteniéndola en sus brazos, mientras sus hijos observaban con miedo. «Llama a un médico, ahora», ordenó con desesperación. Los análisis médicos fueron rápidos, pero la espera por los resultados se sintió eterna. Carlos no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro en la habitación del hospital, mientras Isabel intentaba calmarlo. «Estoy bien, de verdad», dijo con una sonrisa cansada. Pero él no podía creerle. No cuando su piel se veía más pálida que nunca, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un cansancio profundo. Finalmente, el médico entró con una expresión seria. Carlos sintió que su estómago se encogía. «Señor Méndez, necesitamos hablar». Las palabras que siguieron fueron como un golpe directo al pecho. Cáncer avanzado. Un diagnóstico brutal e inesperado. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Debe haber un error», dijo, negándose a aceptar la realidad. El médico suspiró con pesar. «Lo descubrimos en una etapa tardía. Haremos todo lo posible, pero el tratamiento será difícil». Isabel, en cambio, no reaccionó con sorpresa. Tomó la mano de Carlos con suavidad, como si quisiera transmitirle fuerzas. «Voy a pelear», susurró. Pero Carlos no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta, una impotencia que jamás había sentido en su vida. Los meses siguientes fueron una batalla constante. Carlos hizo todo lo que estuvo en sus manos. Buscó a los mejores médicos, pagó tratamientos experimentales, gastó fortunas en especialistas. Se convirtió en el hombre más terco del mundo, negándose a aceptar la idea de perder a Isabel. Pero, sin importar cuánto luchara, el destino parecía decidido a arrebatársela. Isabel se debilitaba cada vez más. Sus hijos, aún pequeños, no entendían completamente lo que estaba pasando, pero sentían el miedo en los ojos de su padre. La casa, que antes era un refugio de felicidad, se llenó de un silencio pesado. A pesar de todo, Isabel nunca dejó de sonreír. «No quiero que me recuerdes así», le dijo a Carlos una noche en la que él la sostuvo entre sus brazos, intentando no derrumbarse. «Quiero que recuerdes lo feliz que fuimos, lo hermoso que fue todo esto». Carlos cerró los ojos con fuerza, odiando la forma en que su voz sonaba tan suave, tan resignada. No podía imaginar su vida sin ella. No sabía cómo ser Carlos Méndez sin Isabel a su lado. El día que tanto temía llegó antes de lo esperado. Isabel pasó sus últimas horas rodeada de su familia. Sofía, demasiado pequeña para entender lo que ocurría, jugaba con los dedos de su madre sin saber que era la última vez que la vería. Alejandro se negaba a llorar, mostrando la misma dureza que Carlos había tenido toda su vida. Los gemelos estaban en silencio, agarrados de la mano, como si así pudieran darse fuerzas mutuamente. ¿Y Carlos? Carlos se quedó a su lado, sosteniendo su mano hasta el último suspiro. Cuando Isabel cerró los ojos para siempre,
algo dentro de él también murió. El día amaneció frío y gris, como si el cielo mismo supiera lo que estaba por suceder. En la casa Méndez, el silencio era abrumador. No se escuchaban risas ni pasos apresurados de niños corriendo por los pasillos. Todo estaba quieto, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que Isabel dio su último suspiro. Carlos estaba sentado junto a la cama donde su esposa había pasado sus últimos días, con la mirada perdida en el espacio. No había dicho una palabra en horas. Seguía sosteniendo la mano de Isabel, aunque ya no había calor en ella. Alejandro se mantenía de pie en la puerta, con los puños apretados y la mandíbula tensa. A sus 14 años, se negaba a llorar. Había heredado el carácter fuerte de su padre y creía, de algún modo, que derrumbarse era un signo de debilidad, pero en el fondo sentía que algo dentro de él se rompía en pedazos. Marina y Javier, los gemelos, estaban abrazados en un rincón, aferrándose el uno al otro como si eso les diera alguna clase de protección. Sofía, la más pequeña, no entendía del todo lo que estaba pasando. Se aferraba a su osito de peluche mientras miraba a su madre con ojos llenos de confusión. La ama de llaves, doña Cecilia, entró en la habitación con un nudo en la garganta. Había trabajado para la familia durante años y amaba a Isabel como a una hija. Puso una mano en el hombro de Carlos, pero él no reaccionó. Seguía ahí, inmóvil, sin apartar la vista del rostro sereno de su esposa. «Señor Méndez», susurró con voz temblorosa. «Es hora». Carlos cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera evitar lo inevitable. Pero no podía. Nada en el mundo podía cambiar el hecho de que Isabel se había ido. Cuando los encargados de la funeraria llegaron, Carlos finalmente soltó la mano de su esposa. Fue como si en ese instante la realidad lo golpeara con toda su crudeza. Se puso de pie lentamente, con el rostro inexpresivo, y salió de la habitación sin mirar atrás. No podía verla irse. No tenía la fuerza para hacerlo. El funeral fue al día siguiente. La iglesia estaba llena de familiares, amigos y conocidos que venían a despedirse de Isabel. Carlos se mantuvo firme, con el rostro serio y la mirada perdida. No hablaba con nadie. No respondía a las palabras de consuelo. Solo estaba ahí, presente en cuerpo, pero ausente en todo lo demás. Alejandro estaba sentado a su lado, con la misma expresión dura. Marina y Javier sollozaban en silencio, mientras Sofía, en el regazo de doña Cecilia, preguntaba de vez en cuando por su mamá. Cada vez que lo hacía, Carlos sentía que algo lo desgarraba por dentro. Cuando llegó el momento de llevar el ataúd al cementerio, Carlos se quedó inmóvil por un segundo. Se suponía que debía caminar junto a los demás, acompañar a Isabel en su último recorrido. Pero sus piernas no se movían. Fue Alejandro quien le tomó la mano, apretándola con fuerza. «Papá», murmuró con voz firme. Carlos lo miró y, por primera vez en días, vio el mismo dolor reflejado en los ojos de su hijo. Respiró hondo y, con todo el peso del mundo sobre sus hombros, dio el primer paso. La lluvia comenzó a caer mientras el ataúd descendía lentamente en la tierra. Carlos sintió que su pecho se comprimía hasta el punto de doler. Quiso decir algo, despedirse de Isabel con palabras, pero no encontró la voz. Se quedó en silencio, dejando que la lluvia se mezclara con las lágrimas que, por primera vez, se permitió derramar. Esa noche, la casa estaba más vacía que nunca. Los niños se fueron a dormir temprano, agotados por el dolor y la tristeza. Carlos se encerró en su estudio, con una botella de whisky sobre la mesa. Se sirvió un vaso y lo bebió de un solo trago, sintiendo el ardor recorrer su garganta. Miró la fotografía de Isabel que tenía en su escritorio y sintió una rabia inmensa, no contra ella, sino contra la vida, contra el destino, contra todo lo que se la había arrebatado. Por primera vez en su vida, Carlos Méndez se sintió completamente solo. La casa Méndez, que alguna vez estuvo llena de risas,
ahora era un lugar frío y silencioso. Parecía más grande de lo normal, como si la ausencia de Isabel hubiera dejado un vacío imposible de llenar. Carlos pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, encerrado entre papeles y llamadas de negocios, como si trabajar sin descanso pudiera hacerlo olvidar lo que había perdido. Pero no importaba cuántas horas pasara revisando contratos o asistiendo a reuniones, nada lograba borrar la sensación de que algo dentro de él se había roto para siempre. Los niños también estaban cambiando. Alejandro, el mayor, había dejado de hablar con su padre. Ya no lo miraba a los ojos y respondía con monosílabos cada vez que Carlos intentaba dirigirle la palabra. Antes, solían compartir cenas en las que discutían sobre cualquier tema, pero ahora Alejandro solo se sentaba en la mesa por obligación y en cuanto terminaba de comer, se iba a su habitación sin despedirse. Carlos sabía que su hijo estaba sufriendo, pero no tenía idea de cómo acercarse a él. Nunca había sido bueno con las emociones, y sin Isabel para guiarlo, se sentía completamente perdido. Marina y Javier, los gemelos, encontraron refugio en sus travesuras. No eran los mismos niños risueños de antes. Ahora, su manera de expresar el dolor era desafiando las reglas. Se escapaban de la casa sin avisar, rompían cosas a propósito y discutían por cualquier motivo. La escuela ya había llamado varias veces para informar que los dos estaban peleando con sus compañeros. Doña Cecilia, la ama de llaves, intentaba poner orden, pero era difícil controlar a dos niños que estaban buscando atención de la única persona que podía darles respuestas. Su padre, pero Carlos no tenía respuestas para nadie. Se sentía incapaz de consolar a sus hijos cuando él mismo no sabía cómo lidiar con su propio dolor. Cada rincón de la casa le recordaba a Isabel. Sus fotografías seguían en las paredes, su aroma todavía flotaba en el aire, y a veces, cuando el silencio era demasiado profundo, Carlos juraba que podía escuchar su risa en algún lugar lejano, pero cuando giraba la cabeza, lo único que encontraba era el vacío. Sofía, la más pequeña, era quien más lo destrozaba. Con solo 5 años, aún no entendía del todo lo que significaba la muerte. Cada noche, antes de dormir, preguntaba, por su mamá con la misma inocencia de siempre. ¿Cuándo va a volver?, decía con su vocecita dulce, y cada vez que lo hacía, Carlos sentía un puñal atravesarle el pecho. Al principio intentó explicarle, con palabras suaves, que Isabel ya no volvería, pero Sofía solo fruncía el ceño y sacudía la cabeza, negándose a aceptarlo. Una noche, mientras Carlos revisaba unos documentos en su oficina, Sofía entró en silencio, arrastrando su osito de peluche. Se acercó a él y con lágrimas en los ojos, preguntó en un susurro, ¿tú también te vas a ir? Carlos sintió que el aire le faltaba. Dejó los papeles a un lado y la levantó en brazos, abrazándola con fuerza. No, mi amor, respondió con la voz quebrada. Yo siempre voy a estar aquí contigo. Fue la primera vez en mucho tiempo que permitió que su coraza se rompiera, al menos por un instante. Pero no era suficiente. La casa seguía siendo un lugar triste. La mesa del comedor, que antes estaba llena de conversaciones y bromas, ahora era un sitio donde apenas se escuchaba el sonido de los cubiertos contra los platos. Las habitaciones de los niños permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, y Carlos evitaba entrar a la habitación que había compartido con Isabel. La cama aún tenía su lado intacto, como si en cualquier momento ella pudiera volver a ocuparlo. Los empleados de la casa también lo notaban. Doña Cecilia intentaba mantener el ambiente cálido, pero ni siquiera su esfuerzo lograba devolverle la vida al hogar. Los trabajadores de la mansión hablaban en susurros y evitaban cruzarse con Carlos, porque sabían que él no era el mismo hombre de antes. Se había convertido en alguien distante, alguien que solo existía para cumplir con sus obligaciones, pero que había olvidado cómo vivir. Una tarde, Alejandro explotó. Había llegado a casa con una herida en el labio después de una pelea en la escuela. Carlos, furioso, le exigió una explicación, pero su hijo solo lo miró con rabia contenida.
¿Por qué te importa ahora?, escupió con desprecio. Ni siquiera actúas como si fuéramos tu familia. Carlos sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, Alejandro continuó. Desde que mamá murió, tú también, te moriste con ella. No nos hablas, no nos miras, ni siquiera intentas estar con nosotros. Si vas a seguir ignorándonos, mejor di de una vez que no te importamos. Las palabras de su hijo lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Quiso responder, decirle que no era cierto, que él sí los amaba, pero cuando intentó hablar, se dio cuenta de que Alejandro tenía razón. No había estado presente. No sé, había preocupado por el dolor de sus hijos, porque estaba demasiado ocupado ahogándose en el suyo. Pero, aún así, no supo qué hacer. No supo cómo enmendarlo. Alejandro se fue dando un portazo, y Carlos se quedó ahí, con el alma hecha pedazos, dándose cuenta de que, si no hacía algo pronto, perdería a su familia para siempre. El ambiente en la casa Méndez se volvía más tenso con cada día que pasaba. Carlos apenas pasaba tiempo con sus hijos, y cuando lo hacía, la conversación era mínima, casi inexistente. Alejandro seguía ignorándolo. Marina y Javier aumentaban sus travesuras, y Sofía, aunque aún dulce e inocente, empezaba a notar la ausencia de su madre de una forma más profunda. Doña Cecilia hacía lo posible por mantener la casa en orden, pero no podía con todo. Los niños necesitaban atención, alguien que estuviera con ellos, que les diera el cariño que su padre parecía incapaz de brindarles en ese momento. Después de que la tercera niñera en menos de 2 meses renunciara, por no poder manejar la situación, doña Cecilia se armó de valor y enfrentó a Carlos en su oficina. «Señor Méndez, esto no puede seguir así», dijo con firmeza. «Sus hijos necesitan estabilidad. Si no puede dársela usted, al menos busque a alguien que pueda». Carlos levantó la vista de sus papeles con fastidio. No le gustaba que lo cuestionaran, pero en el fondo sabía que la mujer tenía razón. Sus hijos estaban fuera de control, y él no tenía la paciencia ni la energía para lidiar con ellos. Esa misma tarde, ordenó que buscaran otra niñera. La agencia de servicio doméstico envió varios perfiles, todos con experiencia y recomendaciones impecables, pero después de las últimas renuncias, Carlos no tenía muchas esperanzas. Revisó las solicitudes sin interés, hasta que un nombre llamó su atención: Laura Sánchez. No tenía el mismo currículum impecable que las demás. No había trabajado en casas de familias ricas, ni tenía títulos en educación infantil, pero algo en su perfil le llamó la atención. Firme, responsable y con experiencia en lidiar con niños difíciles, decía una de las referencias. Carlos no necesitaba a alguien perfecto, solo a alguien que lograra mantenerse en la casa más de una semana. Al día siguiente, Laura llegó a la mansión Méndez para la entrevista. No se parecía en nada a las niñeras anteriores. No vestía de manera elegante ni intentaba impresionarlo con palabras rebuscadas. Era una mujer de mirada decidida, de esas que no se dejan intimidar fácilmente. Llevaba el cabello recogido en una coleta y usaba ropa sencilla, pero su postura era firme. «Así que usted es el señor Méndez», dijo sin rodeos al verlo. Carlos levantó una ceja, sorprendido por su tono directo. «Así es», respondió con frialdad. Sin perder el tiempo, Laura se sentó frente a él y cruzó los brazos. «Mire, sé que esta casa ha tenido muchas niñeras y que ninguna ha durado. No soy una mujer fácil de asustar, pero necesito saber si realmente está buscando a alguien que ayude a sus hijos o si solo quiere a alguien que los mantenga callados mientras usted trabaja». Carlos parpadeó, sorprendido por la franqueza con la que hablaba. Nadie le había hablado así en mucho tiempo. Doña Cecilia, que estaba presente en la entrevista, miró de reojo a su jefe, esperando su reacción. Pero en lugar de molestarse, Carlos sintió una curiosa sensación de intriga. «Necesito a alguien que pueda con ellos», dijo simplemente. «Mis hijos son complicados». Laura soltó una risa corta. «Todos los niños lo son. Solo necesitan a alguien que realmente les preste,
Atención. Carlos no respondió de inmediato. Miró a la mujer frente a él y supo que, al menos, no era como las demás. No tenía la actitud de alguien que se rendiría fácilmente. Después de unos segundos, asintió. Empiezas mañana. Cuando Laura llegó al día siguiente, los niños no la recibieron con mucha emoción. Alejandro ni siquiera la miró. Marina y Javier se cruzaron de brazos, y Sofía la observó con curiosidad, pero sin acercarse demasiado. Doña Cecilia intentó explicarle las reglas de la casa, pero Laura solo sonrió y dijo: «Primero quiero conocerlos». Desde el principio, Laura dejó claro que no iba a ser una niñera común. No intentó ganarse a los niños con regalos o falsas sonrisas. En cambio, les habló de frente, sin tratar de endulzar las cosas. «Sé que no me quieren aquí», dijo el primer día mientras los gemelos intentaban ignorarla. «Y está bien, no tienen que hacerlo. Pero yo tampoco voy a irme así, que mejor nos llevamos bien». Marina y Javier se miraron con sorpresa. Las niñeras anteriores siempre intentaban complacerlos o los amenazaban con contarle a su padre cuando se portaban mal. Laura, en cambio, no parecía asustada en lo más mínimo. Alejandro, que estaba sentado en el sofá con los brazos cruzados, soltó una risa sarcástica. «No durarás ni una semana», murmuró con burla. Laura lo miró con calma y respondió: «Ya veremos». El primer desafío llegó esa misma tarde, cuando Marina y Javier decidieron poner a prueba su paciencia. Volcaron un frasco de pintura sobre el suelo de la sala y esperaron a que Laura explotara. Pero en lugar de gritar o quejarse, ella tomó un trapo y se arrodilló frente a ellos. «Muy bien, ahora lo limpiamos juntos». Los gemelos parpadearon confundidos. «No vamos a hacerlo», desafió Marina. Laura sonrió con calma. «Entonces no habrá cena para ustedes esta noche». Los niños se quedaron boquiabiertos. Nunca antes una niñera les había hablado con tanta seguridad. Esperaban que cediera o que se quejara con su padre, pero ella solo los miró con tranquilidad. Después de unos minutos de duda, terminaron limpiando el desastre bajo su supervisión. Laura no les dio ningún sermón, ni los regañó. Solo les dejó claro que con ella las cosas serían diferentes. Esa noche, cuando doña Cecilia entró a la oficina de Carlos, no pudo ocultar su sorpresa. «Señor, creo que esta sí es diferente», dijo con una leve sonrisa. Carlos, que había escuchado el incidente con la pintura, solo asintió, pero en el fondo sintió lo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de que las cosas podrían empezar a cambiar. Desde el primer día, Laura dejó claro que no era como las niñeras anteriores. No le tenía miedo a los berrinches, no se dejaba manipular por los gemelos, ni evitaba las miradas desafiantes de Alejandro. En lugar de imponer reglas estrictas o tratar de ganarse a los niños con regalos, los trataba con una mezcla de firmeza y paciencia que, poco a poco, comenzó a hacer una diferencia. Pero el camino no fue fácil. Marina y Javier fueron los primeros en ponerla a prueba. A los gemelos les encantaba hacer travesuras, y cuando notaron que Laura no se desesperaba fácilmente, decidieron subir el nivel. Un día escondieron todas sus cosas en el jardín y esperaron a que se enojara, pero en lugar de gritar, ella se cruzó de brazos y los miró con una sonrisa tranquila. «Interesante», dijo. «Supongo que entonces no necesitaremos juguetes en 1900, la casa. Todo esto se puede donar». Los niños se quedaron en silencio. No esperaban esa respuesta. Con las niñeras anteriores, sus travesuras terminaban en castigos o regaños, pero Laura parecía tener una estrategia distinta. «¿En serio los vas a regalar?», preguntó Javier con duda. Laura se encogió de hombros. «Si ustedes no los quieren, hay niños que sí los aprovecharán». Marina y Javier corrieron al jardín a recuperar todo antes de que su plan se hiciera realidad. Desde ese momento, algo cambió en ellos. Se dieron cuenta de que Laura no era un reto fácil, pero tampoco alguien injusta. Aunque les costó admitirlo, empezaron a respetarla. Sofía, la más pequeña, fue la primera en encariñarse con Laura. Desde el principio, observaba todo con ojos curiosos, tratando de entender si esta nueva persona era alguien de confianza.
Una tarde, Laura la encontró en la sala abrazando su osito de peluche con fuerza. ¿Todo bien, pequeña?, preguntó mientras se sentaba a su lado. Sofía asintió, pero después de unos segundos de silencio, murmuró: «Extraño a mamá». Laura sintió un nudo en el pecho. Sabía que ningún niño debería cargar con un dolor tan grande. En lugar de darle una respuesta vacía, la abrazó con suavidad. «Es normal extrañarla», dijo en voz baja, «pero ¿sabes qué? Ella siempre va a estar contigo, en tu corazón». Esa fue la primera vez que Sofía se aferró a Laura con fuerza, como si necesitara encontrar refugio en sus brazos. A partir de ese día, la niña empezó a buscarla más seguido, siguiéndola por la casa y pidiéndole cuentos antes de dormir. Carlos notó el cambio de inmediato. Desde la muerte de Isabel, Sofía había sido la más confundida, pero ahora parecía encontrar consuelo en Laura. Sin embargo, Alejandro seguía siendo un caso aparte. A diferencia de sus hermanos, él no hacía travesuras ni desafiaba a Laura con bromas infantiles. Su rebeldía era más silenciosa, más calculada. Cuando Laura intentaba hablar con él, solo recibía respuestas cortas y frías. «No necesito niñera», dijo una vez con voz seca. «Solo estoy aquí porque mi papá lo ordena». Laura no se dejó intimidar. Sabía que Alejandro estaba dolido, que se sentía abandonado por su padre y que aún cargaba con la pérdida de su madre de una manera que no podía expresar. No lo presionó, pero tampoco se rindió con él. Algunas noches, cuando los demás ya dormían, lo encontraba en la sala viendo televisión sin volumen o simplemente sentado en silencio. Un día, mientras acomodaba los libros en la biblioteca de la casa, Alejandro entró sin decir palabra y se sentó en el sillón más alejado. Laura lo observó de reojo, notando que tenía una expresión de fastidio. «¿Todo bien?», preguntó sin rodeos. Alejandro se encogió de hombros. «No entiendo por qué sigues aquí», dijo sin mirarla. Las otras niñeras se fueron rápido. «¿Qué ganas quedándote?», Laura sonrió con calma. «No todo en la vida se trata de ganar algo», respondió mientras seguía ordenando los libros. «A veces, las personas simplemente deciden estar ahí porque les importa». Alejandro bufó con incredulidad. «Mi papá no se preocupa por nosotros. Solo se esconde en su oficina y finge que no existimos». Laura dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó a él. «Tu papá también está sufriendo», dijo con suavidad. «Sé que no lo parece, pero a veces los adultos tampoco saben cómo manejar el dolor». Alejandro apretó los puños. «Pues no lo está haciendo muy bien». Laura no intentó justificar a Carlos ni decirle que todo iba a mejorar de inmediato. En cambio, le dio el espacio para desahogarse. «Tal vez no», admitió. «Pero eso no significa que no le importes». Alejandro no respondió, pero por primera vez, en lugar de irse, se quedó en la sala un poco más de tiempo. No fue una conversación larga ni reveladora, pero fue el inicio de algo. Carlos comenzó a notar los cambios. Los gemelos estaban menos rebeldes. Sofía reía más. Y aunque Alejandro seguía distante, ya no se encerraba en su mundo con tanta intensidad. Una noche, mientras trabajaba en su estudio, doña Cecilia entró con una taza de café y sonrió con complicidad. «Creo que encontramos a la persona correcta». Carlos miró hacia la puerta, donde Laura pasaba con Sofía en brazos, tarareando una canción de cuna. No dijo nada, pero en su interior, algo le decía que doña Cecilia tenía razón. La casa Méndez comenzó a sentirse diferente. No fue un cambio repentino ni evidente, pero poco a poco, la frialdad que la había envuelto desde la muerte de Isabel empezó a disiparse. Al principio, Carlos no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado en su trabajo, demasiado atrapado en sus propios pensamientos, como para notar que, mientras él seguía encerrado en su oficina, afuera algo estaba cambiando. Los primeros en reaccionar fueron los gemelos. Marina y Javier habían pasado meses causando problemas, buscando llamar la atención de un padre que parecía no verlos.
Pero con Laura, las cosas fueron distintas. No porque los tratara con suavidad, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien les ponía límites sin gritarles ni ignorarlos. Si rompen algo, lo arreglan. Si ensucian, limpian. Si hacen algo mal, asumen las consecuencias. Les había dicho el primer día, y cumplió su palabra. Un sábado por la mañana, mientras Carlos trabajaba en su despacho, escuchó risas provenientes del jardín. Al principio creyó que era su imaginación, pero cuando miró por la ventana, vio una escena que lo dejó desconcertado. Los gemelos estaban ayudando a Laura a lavar el auto. No porque alguien los hubiera obligado, sino porque se notaba que realmente lo estaban disfrutando. Marina le lanzaba espuma a Javier, y él, entre risas, intentaba vengarse. Laura los dejaba jugar, pero cuando se pasaban de la raya, les recordaba con un tono firme que todavía tenían trabajo por hacer. Carlos los observó durante un rato, sintiendo algo extraño en el pecho. No recordaba la última vez que sus hijos habían estado así de relajados. Sofía también cambió. Desde que su madre había fallecido, la niña se había aferrado a su osito de peluche y evitaba hablar de sus sentimientos. Pero con Laura, poco a poco empezó a abrirse. Ahora la seguía, por toda la casa. Le pedía que le leyera cuentos antes de dormir, y la buscaba cuando tenía miedo. Una noche, cuando Carlos pasó por el pasillo, la vio dormida en el sofá con la cabeza apoyada en el regazo de Laura. No supo qué sentir. Parte de él se alegró de ver a su hija más tranquila, pero otra parte sintió un pequeño nudo en el estómago. Isabel siempre había sido quien los cuidaba, y ahora era otra mujer la que ocupaba ese lugar. Pero si bien los gemelos y Sofía aceptaron a Laura con rapidez, Alejandro seguía distante. No la retaba ni la desafiaba como antes, pero tampoco intentaba acercarse. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación o fuera de la casa, y cuando estaba presente, sus respuestas eran cortas y frías. Laura no lo presionaba, pero tampoco lo ignoraba. «Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy», le dijo un día sin rodeos. Alejandro solo asintió sin comprometerse, pero en el fondo, esas palabras se le quedaron grabadas. Carlos, por su parte, intentaba mantenerse al margen de todo. No era que no viera lo que estaba pasando, simplemente no sabía cómo sentirse al respecto. En el fondo, sabía que Laura estaba logrando lo que él no pudo, hacer que sus hijos volvieran a sentirse en casa. Pero en lugar de agradecerlo, se sentía incómodo. No porque desconfiara de ella, sino porque se daba cuenta de que había perdido demasiado tiempo en su propio dolor mientras su familia se desmoronaba. Una noche, mientras revisaba unos documentos en su oficina, doña Cecilia entró sin previo aviso. «Señor Méndez», dijo con su tono sereno pero firme, «hace mucho tiempo que no lo veo cenar con sus hijos». Carlos frunció el ceño, incómodo con el comentario. «He estado ocupado», respondió, como si eso fuera suficiente explicación. Doña Cecilia suspiró. «Siempre está ocupado, pero sus hijos necesitan a su padre. Laura está haciendo un gran trabajo con ellos, pero no puede reemplazarlo». Carlos se quedó en silencio por un momento. Sabía que la mujer tenía razón, pero admitirlo no era fácil. Sin embargo, esa noche, en lugar de cenar solo en su despacho como siempre hacía, bajó al comedor. Cuando entró, encontró a los niños y a Laura sentados alrededor de la mesa, riendo por algo que Javier acababa de decir. Fue un instante breve, pero suficiente para que Carlos sintiera que estaba viendo algo que no le pertenecía. Alejandro fue el primero en notar su presencia. «¿Qué haces aquí?», preguntó con un tono seco. Carlos sintió un leve golpe en el orgullo, pero en lugar de retroceder, tomó asiento en su lugar habitual. «Voy a cenar con ustedes», dijo simplemente. Los gemelos lo miraron con sorpresa. Sofía sonrió emocionada y Alejandro solo bajó la vista al plato. Laura no dijo nada, pero en su rostro se dibujó una expresión de satisfacción. Durante la cena, Carlos se limitó a escuchar. Marina y Javier hablaban de la escuela.
Sofía contaba con emoción cómo Laura le había enseñado a hacer una pulsera de colores, y Alejandro se mantenía en silencio, pero al menos estaba ahí. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos se permitió relajarse. No fue una conversación profunda ni un momento sentimental, pero fue el primer paso para recuperar lo que había perdido. Cuando la cena terminó, Sofía corrió a abrazarlo antes de subir a su habitación. «Me gustó que cenaras con nosotros, papá», dijo con una sonrisa. Carlos sintió que su corazón se apretaba. «A mí también, pequeña», respondió, besándole la frente. Esa noche, mientras se quedaba solo en la sala, Carlos miró hacia la puerta de la cocina, donde Laura lavaba los platos con una expresión tranquila. No podía negarlo más. La presencia de esa mujer estaba cambiando su hogar. Estaba reconstruyendo lo que él dejó caer. Y aunque todavía no sabía cómo manejarlo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podían mejorar. Carlos siempre había sido un hombre de certezas. No le gustaban las sorpresas, las dudas ni las situaciones que no podía controlar. Pero Laura Sánchez era un misterio, y los misterios lo inquietaban. Desde que llegó a la casa, todo comenzó a cambiar. Sus hijos, que antes estaban fuera de control, ahora parecían encontrar cierta estabilidad. Sofía sonreía más, los gemelos ya no causaban tantos problemas, y hasta Alejandro, aunque todavía distante, mostraba señales de estar abriéndose, un poco. Carlos no podía negarlo. Laura tenía un efecto innegable en su familia, y eso lo hacía sentir incómodo. No porque desconfiara de ella, sino porque no entendía por qué le importaba tanto. Era solo una niñera, alguien contratado para ayudar con los niños, pero cada vez que la veía interactuar con ellos, cada vez que escuchaba su risa en la casa o la encontraba hablando con doña Cecilia en la cocina, algo dentro de él se removía. No podía apartar la sensación de que Laura no era una simple empleada. Había algo en su forma de ser, en la manera en que se movía por la casa como si siempre hubiera pertenecido ahí, que lo intrigaba. Un día, mientras trabajaba en su oficina, se dio cuenta de que no había avanzado en absoluto. Llevaba media hora con el mismo documento frente a él, sin haber leído ni una sola palabra. Su mente estaba en otro lado, en Laura, en su risa cuando Sofía la abrazaba, en la paciencia con la que trataba a los gemelos, en la forma en que miraba a Alejandro sin juzgarlo, sin presionarlo. Suspiró con frustración y dejó el bolígrafo sobre el escritorio. No era un hombre que se dejara llevar por distracciones, pero esta vez no podía evitarlo. Decidió que necesitaba respuestas. No era alguien que confiara a ciegas, y por más que Laura estuviera haciendo un buen trabajo, no podía ignorar la sensación de que había algo más en ella. Esa misma tarde, llamó a doña Cecilia a su despacho. La mujer entró con una ceja, levantada, como si ya supiera lo que él estaba a punto de decir. «¿Qué quiere saber, señor?», preguntó con su tono sabio de siempre. Carlos no perdió el tiempo. «Laura, ¿quién es realmente?». Doña Cecilia suspiró y cruzó los brazos. «Es una buena mujer», respondió con calma, «y sus hijos la necesitan». Carlos frunció el ceño. «No es eso lo que pregunté». La mujer lo miró por un momento antes de hablar. «No sé mucho sobre su pasado. Solo sé que vino buscando trabajo, con la agencia, y que tenía buenas referencias de la última familia con la que trabajó». Carlos no quedó satisfecho con la respuesta. No porque creyera que Laura escondiera algo malo, sino porque necesitaba entender por qué sentía que ella era más de lo que aparentaba. «Voy a averiguar más sobre ella», dijo finalmente. Doña Cecilia suspiró de nuevo y negó con la cabeza. «Solo espero que no lo haga por las razones equivocadas». Esa noche, Carlos cenó con los niños como ya se estaba volviendo costumbre. Laura estaba ahí, sirviendo la comida y charlando con Sofía sobre un dibujo que había hecho en la escuela. Carlos la observó con atención, tratando de ver más allá de lo evidente. Ella notó su mirada y arqueó una ceja con una leve sonrisa. «¿Algo en mi cara, señor Méndez?», bromeó. Carlos,
sorprendido por haber sido descubierto, desvió la mirada y negó con la cabeza. Nada en particular, pero en su mente la curiosidad solo crecía, y sabía que no descansaría hasta encontrar las respuestas que buscaba. La presencia de Laura en la casa Méndez no pasó desapercibida para nadie, y mucho menos para Camila Velasco. Desde hacía años, Camila había estado convencida de que algún día Carlos cedería a la presión de su círculo social y terminaría con ella. Siempre había estado ahí, presentándose en los eventos familiares, enviándole mensajes en fechas importantes y manteniéndose cerca bajo la excusa de ser una vieja amiga. Pero Carlos nunca la vio de esa manera. Para él, Camila era simplemente alguien más en su entorno, una presencia que no significaba nada. Sin embargo, ahora que Laura había aparecido, Camila sintió que todo su plan se desmoronaba. No entendía qué veía Carlos en esa mujer. No era sofisticada, no tenía un apellido importante ni provenía del mismo mundo que ellos. Y aún así, poco a poco, parecía estar ganando un lugar en su vida. Eso era algo que Camila no podía permitir. Una tarde, decidió hacerle una visita a la mansión Méndez sin previo aviso. No era algo fuera de lo común para ella. Después de todo, siempre había tenido acceso a la casa sin que Carlos la rechazara abiertamente. Se presentó con su mejor sonrisa, vestida impecablemente, y entró con la confianza de quien cree que pertenece ahí. Laura fue quien la recibió en la sala. ¿Y tú quién eres?, preguntó Camila con fingida amabilidad, mientras la observaba de arriba a abajo, analizando cada detalle de su apariencia. «Soy Laura», respondió la niñera con calma, sin inmutarse ante la mirada de juicio de Camila. «Ah, claro», dijo la otra mujer con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «He escuchado mucho sobre ti». Laura no se dejó engañar. Sabía perfectamente el tipo de mujer que tenía delante. Camila era una de esas personas que no necesitaban decir en voz alta que se creían superiores. Su mirada lo decía todo. «¿Carlos está en casa?», preguntó Camila, paseando por la sala como si le perteneciera. «Está ocupado en este momento», respondió Laura con tranquilidad. Camila soltó una risa ligera y se giró para mirarla fijamente. «Escucha, no sé qué te habrás imaginado, pero Carlos no es un hombre que se interese en alguien como tú», dijo con una voz dulce pero cargada de veneno. «Sé que ha pasado por momentos difíciles y que quizá está confundido, pero eventualmente recordará quién es y con quién debe estar». Laura cruzó los brazos y la miró sin pestañear. «¿Y usted cree que puede decidir eso por él?». La sonrisa de Camila se desvaneció un poco. No estaba acostumbrada a que alguien le respondiera con tanta seguridad. «Yo solo estoy protegiéndolo», dijo con fingida preocupación. «Y a sus hijos. También. No querrás hacerles daño, ¿verdad? Porque al final tú solo eres pasajera». Laura apretó la mandíbula, pero no dejó que sus emociones se reflejaran en su rostro. Sabía que Camila intentaba provocarla, hacerla sentir fuera de lugar, pero no iba a darle ese gusto. En ese momento, Carlos apareció en la sala. Había escuchado parte de la conversación y su expresión era de molestia contenida. «Camila, ¿qué haces aquí?», preguntó con frialdad. Ella se giró con rapidez y sonrió como si nada hubiera pasado. «Carlos, querido, vine a verte. Hace mucho que no hablamos». Carlos cruzó los brazos, sin apartar la mirada de ella. «¿Podrías haber llamado antes de venir?». Camila se acercó, ignorando la tensión en el aire. «Solo quería saber cómo estabas, y cómo van las cosas en tu casa». Luego miró de reojo a Laura antes de volver a Carlos. «Creo que deberíamos hablar en privado». Carlos suspiró, cansado de su actitud, pero asintió. «Vamos a mi oficina». Antes de irse, Camila le lanzó una última mirada a Laura. Una mirada que decía claramente: «Esto no ha terminado». Carlos nunca había confiado completamente en Camila, pero esa tarde, cuando ella entró a su oficina con un sobre en las manos y una expresión de falsa preocupación en el rostro, algo dentro de él le dijo que no iba a gustarle lo que estaba a punto de escuchar. «Necesitas ver esto», dijo ella, dejando el sobre su escritorio.
Carlos la miró con desconfianza antes de tomarlo y abrirlo. Dentro había varios documentos, algunos con sellos oficiales, otros con fotografías en blanco y negro de un informe policial. Frunció el ceño y comenzó a leer. Su expresión cambió con cada palabra que avanzaba. Laura Sánchez. Robo. Denuncia. Prisión preventiva. Las palabras eran frías y directas. Según el documento, hacía años Laura había sido acusada de haber robado en la casa donde trabajaba, como niñera. El caso no se había resuelto por falta de pruebas, pero el simple hecho de haber estado involucrada en una investigación criminal era suficiente para poner en duda su integridad. ¿Lo ves?, dijo Camila con voz dulce, sentándose en el borde del escritorio. Esa mujer no es quien dice ser. Se ha ganado tu confianza, pero tiene un pasado sucio. No puedes permitir que siga cerca de tus hijos. Carlos apretó la mandíbula y volvió a leer los documentos. Todo estaba ahí, detallado. Fechas, nombres, incluso declaraciones. ¿Cómo era posible que Laura nunca hubiera mencionado nada de esto? ¿Por qué había entrado a su casa fingiendo ser alguien confiable cuando tenía un historial como ese? ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó con frialdad. Camila suspiró con dramatismo. Eso no importa, Carlos. Lo importante es que la verdad salió a la luz, y tienes que actuar antes de que sea demasiado tarde. Carlos se quedó en silencio unos segundos, su mirada fija en el papel. En su cabeza, todo lo que había construido con Laura se tambaleaba. Había confiado en ella, le había dado un lugar en su hogar, la había dejado acercarse a sus hijos. ¿Y ahora? Ahora tenía razones para pensar que todo había sido una mentira. Se levantó de golpe y salió de la oficina. Caminó con pasos firmes por el pasillo hasta la sala, donde Laura estaba recogiendo unos juguetes del suelo, mientras Sofía le hablaba emocionada sobre un cuento. Cuando lo vio llegar con el sobre en 1960, la mano y el rostro endurecido, supo que algo andaba mal. «Necesito hablar contigo», dijo Carlos con voz cortante. Laura parpadeó, sorprendida por su tono, pero asintió y se puso de pie. «Claro, dime». Carlos le extendió el sobre sin más explicaciones. «Explícame esto». Laura tomó los documentos y comenzó a leer. Su rostro pasó de la confusión al asombro y luego a la indignación. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, mirándolo fijamente. «Eso no importa», respondió él con frialdad. «Quiero saber si es cierto». Laura apretó los papeles con fuerza. «Esto es mentira», dijo con firmeza. «Sí. Hubo una acusación hace años, pero nunca hice nada. Fue una trampa. Alguien me culpó, y no pudieron probar nada porque era inocente». «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?», insistió Carlos. «Porque no tenía por qué hacerlo», respondió Laura, su voz empezando a elevarse. «Ese episodio quedó en el pasado, no define quién soy ahora. Pero claro, es más fácil creer lo peor, ¿no?». Carlos sintió un peso en el pecho. Parte de él quería creerle, pero la otra parte, la que había aprendido a no confiar en nadie, se resistía. «No puedo arriesgarme», dijo finalmente. «No puedo tener a alguien con este tipo de antecedentes en mi casa, cerca de mis hijos». Las palabras golpearon a Laura como un puñetazo. Lo miró, esperando que se retractara, que dudara, aunque fuera un segundo. Pero la frialdad en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Me estás echando?», preguntó en un susurro. Carlos sostuvo su mirada, pero no dijo nada. Laura soltó una risa amarga y negó con la cabeza. «Debería haberlo sabido», murmuró. «Para ti siempre seré alguien de segunda categoría». Sofía, que había estado observando la escena en silencio, corrió hacia Laura y la abrazó con fuerza. «No te vayas», suplicó con lágrimas en los ojos. Laura cerró los ojos y acarició el cabello de la niña con tristeza. «Lo siento, pequeña», susurró. «Pero tengo que irme». Alejandro apareció en la puerta de la sala en ese momento. Había escuchado parte de la conversación y su mirada se endureció al ver la expresión en el rostro de Laura. «¿Qué hiciste?», le espetó a su padre. Carlos no respondió.
Solo se mantuvo en su sitio mientras Laura recogía sus cosas con las manos temblorosas. Se despidió de los niños con el corazón destrozado, especialmente de Sofía, que no paraba de llorar. Cuando cruzó la puerta de la mansión, sintió que dejaba atrás algo importante, pero más que eso, supo que lo que más le dolía no era irse, sino el hecho de que Carlos nunca había confiado en ella. El ambiente en la casa Méndez se volvió más tenso de lo que ya era. Desde la partida de Laura, los niños estaban completamente descontrolados, y Carlos, aunque no lo admitía en voz alta, sentía que algo en su hogar se había roto de nuevo. Sofía pasaba las noches llorando, llamando a Laura como si esperara que ella regresara en cualquier momento. Marina y Javier volvieron a sus travesuras, pero esta vez no lo hacían para llamar la atención, sino por pura rabia. Doña Cecilia trataba de mantener el orden, pero hasta ella, que había estado en la familia por años, sabía que la situación se estaba volviendo insostenible. Pero el que más cambió fue Alejandro. Desde que Laura cruzó la puerta por última vez, su actitud pasó de la indiferencia a una furia contenida que se notaba en cada uno de sus movimientos. Ya no solo ignoraba a su padre, ahora lo enfrentaba con una mirada de desprecio cada vez que se cruzaban. No decía mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran afiladas, llenas de resentimiento. Una noche, mientras Carlos trabajaba en su oficina, Alejandro irrumpió sin previo aviso y cerró la puerta con un portazo. Su mirada estaba encendida, llena de rabia. ¿Por qué la echaste?, exigió con los puños apretados. Carlos, que ya estaba agotado, apenas levantó la vista de los papeles. No era alguien en quien pudiéramos confiar, respondió con frialdad. Alejandro soltó una risa amarga. No puedo creerlo, murmuró. Por primera vez en meses, nuestra casa se sentía un poco menos miserable, y tú lo arruinaste. Solo porque no puedes confiar en nadie, porque prefieres estar solo antes que aceptar que alguien de verdad quería ayudarnos. Carlos finalmente levantó la mirada y frunció el ceño. No tienes idea de lo que dices, Alejandro. El adolescente dio un paso hacia adelante y lo miró directamente a los ojos. Lo que sé es que mamá estaría decepcionada de ti, escupió. Carlos sintió que algo dentro de él se encendía con furia, pero antes de que pudiera responder, Alejandro se giró y salió de la oficina con pasos pesados. A la mañana siguiente, Alejandro no apareció para el desayuno. Al principio, doña Cecilia pensó que simplemente estaba en su habitación, negándose a bajar como solía hacer últimamente. Pero cuando fue a buscarlo, encontró la puerta entreabierta y la habitación vacía. La cama sin deshacer. La ventana abierta y su chaqueta favorita desaparecida. El pánico se instaló en su pecho. Bajó corriendo las escaleras y se encontró con Carlos en la sala. «Señor, Alejandro no está», dijo con la voz temblorosa. Carlos se levantó de inmediato. «¿Qué quieres decir con que no está?» «Se ha ido», respondió la mujer. «Su habitación está vacía y no hay rastro de él». Carlos sintió que la sangre le hervía en las venas. Buscó su teléfono y trató de llamarlo, pero la llamada iba directo al buzón de voz. Lo intentó una y otra vez, pero Alejandro no contestaba. «Maldita sea», murmuró, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un miedo real. Revisaron la casa entera, preguntaron a los empleados, pero nadie lo había visto salir. Marina y Javier estaban asustados, y Sofía, al ver la tensión en los adultos, comenzó a llorar sin entender qué estaba pasando. Carlos salió de la mansión como un rayo y recorrió las calles cercanas, buscándolo en los lugares que solía frecuentar. Fue a la escuela, a las canchas donde a veces jugaba fútbol con sus amigos. Incluso pasó por un par de tiendas que Alejandro visitaba de vez en cuando. Nada. Cada minuto que pasaba, su angustia crecía. Su hijo estaba solo en algún lugar de 1919, la ciudad, en la noche, sin nadie que lo protegiera. El remordimiento comenzó a hundirse en su pecho con una fuerza que nunca antes había sentido. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. Había perdido el control de su familia. No había sabido cómo lidiar con el dolor de sus hijos. No había estado presente cuando más lo necesitaron. Y ahora,
Su hijo mayor estaba desaparecido, probablemente convencido de que no tenía un hogar al cual regresar. Carlos detuvo el auto en una esquina y apoyó la frente en el volante. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero su mente iba a 1000 por hora, y entonces una idea apareció en su cabeza. Había una persona que tal vez sabría dónde encontrar a Alejandro. Una persona a la que él mismo había echado de su vida. Carlos tomó su teléfono y por primera vez desde que la había despedido, marcó el número de Laura. Laura estaba en su pequeño departamento cuando su teléfono sonó. Había pasado días intentando recomponerse después de lo ocurrido en la casa Méndez, pero la herida seguía ahí, fresca y dolorosa. Había aprendido a no esperar nada de nadie, pero con Carlos. Con él había creído que podía ser diferente. Se había permitido confiar. Y, una vez más, había sido rechazada. Cuando vio su nombre en la pantalla, su primer instinto fue ignorar la llamada. No tenía ganas de hablar con él, no después de cómo la había tratado. Pero algo dentro de... Ella le dijo que si Carlos Méndez estaba llamándola después de haberla echado, tenía que ser por algo importante. Deslizó el dedo para contestar, y antes de que pudiera decir nada, escuchó su voz al otro lado. Sonaba tensa, casi desesperada. Laura. Alejandro desapareció. Su corazón se detuvo un segundo. ¿Qué? Preguntó sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Se fue de la casa anoche y no hemos podido encontrarlo. No contesta el teléfono, no está en los lugares donde solía ir. No sé qué más hacer. Laura cerró los ojos y respiró hondo. Alejandro. Sabía cuánto había estado sufriendo desde la muerte de Isabel, y su desaparición no era una simple rebeldía, era un grito de ayuda. Voy para allá, dijo sin dudarlo. No tardó mucho en llegar a la mansión Méndez. Apenas puso un pie dentro, vio la desesperación en los rostros de todos. Sofía estaba abrazada a doña Cecilia. Marina y Javier se mantenían, juntos en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Carlos caminaba de un lado a otro, con el teléfono en la mano y la mandíbula apretada. Cuando la vio entrar, sus ojos reflejaron una mezcla de alivio y culpa. «Gracias por venir», murmuró, como si le costara admitir que la necesitaba. Laura no perdió tiempo. «Dime todo lo que sabes», exigió con seriedad. Carlos le explicó lo poco que habían descubierto. Alejandro no había dejado ninguna nota. No, se había llevado demasiadas cosas. Solo lo suficiente para salir sin ser notado. Nadie en la casa lo había visto irse. Laura se quedó en silencio unos segundos, pensando. Alejandro no era el tipo de chico que simplemente escapaba sin un plan. Y entonces lo entendió. Había un lugar. Uno del que él le había hablado una vez. En una de esas noches, en las que se quedaba despierto en la sala, sin poder dormir. «Creo que sé dónde está», dijo finalmente. Sin dar más explicaciones, salió de la casa con Carlos, pisándole los talones. Subieron al auto y ella le indicó la dirección. «Es un mirador en las afueras de la ciudad», explicó. Alejandro me dijo una vez que su mamá lo llevaba ahí cuando necesitaba despejarse. Carlos se quedó en silencio. No sabía eso. No sabía que su hijo tenía un lugar especial donde recordaba a su madre. Se sintió aún más culpable por haber estado tan distante todo este tiempo. Cuando llegaron al mirador, lo encontraron. Alejandro estaba sentado en el borde de una roca, con la mirada fija en la ciudad iluminada a lo lejos. Sus hombros estaban tensos, su expresión dura, pero en sus ojos se veía el dolor de alguien que no sabía cómo seguir adelante. Laura fue la primera en acercarse. «Alejandro», dijo suavemente. El chico giró la cabeza, y la sorpresa cruzó su rostro. No esperaba verla ahí. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz ronca. «Vine por ti», respondió ella. Alejandro soltó una risa amarga. «No necesito que nadie venga por mí». Laura se sentó a su lado, sin presionarlo. «Lo sé», dijo. «Pero eso no significa que tengas que estar solo». El chico bajó la mirada, apretando los puños. «No soporto estar en esa casa.
confesó en un susurro. Todo me recuerda a mamá y él. Él solo sigue con su vida como si nada hubiera pasado. Carlos, que había permanecido unos pasos atrás, sintió que esas palabras lo atravesaban como cuchillos, pero Laura no se movió ni desvió la mirada. ¿Eso crees?, preguntó con suavidad. ¿Que tu papá sigue como si nada? Alejandro frunció el ceño y no respondió. Yo veo otra cosa, continuó Laura. Veo a un hombre que no sabe cómo lidiar con su dolor, que se ha equivocado muchas veces, pero que te ama más de lo que puedes imaginar. Y que está aquí, ahora, mismo, buscándote porque se está volviendo loco sin saber si estás bien. Alejandro levantó la vista y finalmente se encontró con la mirada de su padre. Carlos no dijo nada al principio, solo respiró hondo y dio un paso adelante. No soy bueno con las palabras, admitió con voz tensa. Y sé que he sido un pésimo padre desde que tu mamá se fue. Pero eso no significa que no me importes, Alejandro. Si algo te pasara, no sé qué haría. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro vio algo en su padre que no había notado antes. Miedo real. No era el hombre frío e inquebrantable que siempre intentaba ser. Era un hombre asustado, que había perdido demasiado y que no quería perderlo a él también. El chico suspiró y bajó la cabeza. No quería preocupar a nadie, murmuró. Lo sé, dijo Carlos con sinceridad, pero me preocupas, más de lo que puedo decirte. El silencio que siguió fue pesado, pero poco a poco, Alejandro asintió y se puso de pie. Vamos a casa, dijo en voz baja. Carlos soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, y sin pensarlo demasiado, le pasó un brazo por los hombros, atrayéndolo hacia él en un gesto torpe pero genuino. Alejandro no lo rechazó. Laura los observó y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la familia Méndez estaba dando un paso en la dirección correcta. El camino de regreso a la mansión Méndez estuvo envuelto en un silencio denso, pero diferente a los anteriores. Alejandro iba en el asiento trasero, con la cabeza apoyada contra la ventana, su mirada perdida en la ciudad iluminada. Carlos, al volante, lo observaba de reojo por el espejo. No sabía qué decirle. No sabía si debía hablar o simplemente dejar que el momento fluyera. Laura, sentada en el asiento del copiloto, tampoco presionó. Sabía que algunas heridas no se cerraban con palabras, sino con tiempo. Cuando llegaron a la casa, doña Cecilia los recibió con lágrimas en los ojos. Sofía corrió hacia su hermano y lo abrazó con todas sus fuerzas, mientras los gemelos, aunque intentaron fingir indiferencia, no pudieron ocultar el alivio en sus rostros. Alejandro se dejó abrazar, pero luego murmuró que estaba cansado y subió a su habitación sin decir mucho más. Nadie lo detuvo. Carlos lo vio alejarse y sintió un peso en el pecho. Había estado a punto de perderlo, no solo físicamente, sino emocionalmente, y lo peor era que ni siquiera había notado en qué momento todo se salió de control. Laura observó a Carlos, esperando que dijera algo, pero él solo se pasó una mano por el rostro y suspiró con cansancio. «Gracias», murmuró sin mirarla. Ella inclinó la cabeza levemente. «No tienes que agradecerme a mí», dijo con suavidad. «Solo ve con tu hijo». Carlos apretó la mandíbula, dudando por un momento, pero luego subió las escaleras. Se detuvo frente a la puerta de Alejandro y respiró hondo antes de llamar. «Está abierta», respondió su hijo desde dentro. Carlos entró y lo encontró sentado en la cama, con los brazos cruzados sobre las rodillas. Por primera vez en mucho tiempo, no había enojo en sus ojos, solo cansancio. «¿Puedo sentarme?», preguntó Carlos. Alejandro se encogió de hombros. «Haz lo que quieras». Carlos se sentó en la orilla de la cama y miró alrededor de la habitación. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo, todo se sentía diferente. «No quiero que vuelvas a irte así», dijo después de un rato. «No importa qué tan enojado estés conmigo, no quiero perderte». Alejandro bajó la mirada
y jugó con los cordones de su sudadera. No quería preocupar a nadie, murmuró. Carlos exhaló despacio. Lo sé, pero lo hiciste. Me hiciste darme cuenta de muchas cosas. Alejandro levantó la vista, curioso. Carlos miró a su hijo con una expresión que rara vez mostraba. Vulnerabilidad. No sé cómo ser un buen padre sin tu madre, admitió en voz baja. Desde que se fue, he estado tan perdido como ustedes, pero en lugar de enfrentar las cosas, me alejé. Pensé que si me enfocaba en el trabajo, si mantenía mi mente ocupada, todo dolería menos. Alejandro lo escuchó en silencio. Pero eso fue un error, continuó Carlos, porque mientras yo intentaba evitar el dolor, ustedes lo estaban enfrentando, solos. Alejandro tragó saliva. Carlos pasó una mano por su rostro y dejó escapar una risa sin humor. ¿Sabes qué es lo peor? Que alguien más tuvo que venir a recordarme lo que significa ser padre. Alejandro frunció el ceño. Laura, dijo, más que preguntó. Carlos asintió. Ella vio todo lo que yo me negaba a ver. No sé en qué momento dejamos de ser una familia, pero ella intentó reconstruir lo que yo dejé caer. Hubo un largo silencio antes de que Alejandro hablara. Entonces, ¿por qué la echaste? Carlos sintió un nudo en la garganta. Porque fui un imbécil, dijo con sinceridad. Porque creí en una mentira en lugar de creer en ella. Alejandro lo observó por unos segundos antes de suspirar. Si realmente lo sientes, haz algo al respecto. Carlos asintió lentamente. Lo haré. Cuando salió de la habitación de su hijo, sintió que por primera vez en mucho tiempo había logrado algo. Bueno, no lo había arreglado todo de golpe, pero había dado un paso en la dirección correcta. Y ahora, había algo más que tenía que hacer. Bajó las escaleras y encontró a Laura en la sala, lista para irse. Ella se giró cuando lo vio, pero antes de que pudiera decir algo, Carlos tomó aire y con toda la sinceridad que tenía, dijo: «Necesito hablar contigo». Laura se quedó en silencio unos segundos. Miró a Carlos con una mezcla de desconfianza y cansancio. Después de todo lo que había pasado, después de haber sido expulsada de la casa como si fuera una criminal, no entendía qué más podía querer de ella. ¿Hablar?, repitió con una leve risa incrédula. ¿Sobre qué, Carlos? ¿Sobre cómo me echaste sin darme la oportunidad de defenderme? ¿Sobre cómo preferiste creer en documentos falsos antes que en mí? Carlos sintió el golpe de esas palabras. Porque tenía razón. No había confiado en ella. Se había dejado manipular por Camila, por sus propios miedos, y ahora lo sabía. Pero corregir su error no iba a ser fácil. Lo arruiné, admitió, con sinceridad. No voy a intentar justificarme. No hay excusas para lo que hice. Pero necesito saber la verdad. Laura lo miró con frialdad. ¿Y ahora sí quieres escucharla? Carlos asintió. Sí. Hubo un silencio largo, en el que Laura pareció debatirse entre irse y quedarse. Pero entonces suspiró y cruzó los brazos. Sí, hubo una acusación en mi contra, dijo finalmente. Pero fue una mentira. Yo trabajaba como niñera para una familia rica. La esposa del señor era una mujer paranoica que no confiaba en nadie. Un día, unas joyas desaparecieron de su habitación y, en lugar de buscar pruebas, me culpó a mí. Llamaron a la policía, me hicieron pasar por un infierno y, al final, descubrieron que la ladrona era una de sus amigas. Pero para ese entonces, mi reputación ya estaba arruinada. Carlos la escuchó con atención, sintiendo un peso en el pecho con cada palabra. Pasé semanas intentando limpiar mi nombre, pero nadie quería contratar a alguien con un antecedente así, aunque fuera falso. Tuve que empezar de cero. Me alejé de todo y busqué trabajo donde pudiera, hasta que llegué aquí. Continuó. Laura. Carlos cerró los ojos un momento maldiciéndose por haber sido tan ciego. Si todo era mentira, ¿cómo Camila consiguió esos documentos?, preguntó. Laura apretó la mandíbula.
porque la familia para la que trabajaba tenía contactos. Nunca les importó si yo era culpable o no. Solo querían que la historia se olvidara rápido. Así que no hicieron nada para limpiar mi nombre, solo dejaron que la versión original quedara en los registros. Carlos sintió una furia contenida, no solo contra Camila, sino contra él mismo por haberle dado el poder de destruir algo tan valioso. «Voy a arreglar esto», dijo con determinación. Laura lo miró con escepticismo. «Carlos, no necesito que me salves. Ya aprendí a defenderme sola». «Lo sé», respondió él, «pero necesito hacerlo, no solo por ti, sino porque permití que alguien jugara con mi familia. Y eso no lo voy a dejar así». Laura no respondió, pero algo en su mirada suavizó su dureza. Carlos no perdió tiempo. Esa misma noche hizo un par de llamadas. Y había algo en lo que era bueno. Era en encontrar información. Y esta vez, iba a usar ese poder para descubrir la verdad. Laura nunca hablaba de su pasado. Había cosas que prefería enterrar, heridas que no cicatrizaban del todo, pero ahora, con Carlos frente a ella, exigiendo respuestas con una sinceridad que nunca antes le había visto, supo que ya no tenía sentido ocultarlo. Él la miraba con atención, con ese gesto serio que siempre tenía cuando estaba decidido a llegar al fondo de algo. «No es solo lo del supuesto robo, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Hay algo más». Laura sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería decirle que no había nada más que explicar. Pero después de todo lo que habían pasado, después de que él finalmente hubiera abierto los ojos, supo que merecía la verdad. Suspiró y bajó la mirada. «Sí», admitió. «Hay algo más». Carlos no dijo nada, solo esperó. Laura entrelazó las manos sobre su regazo y tomó aire antes de hablar. «Tuve un hijo», soltó al fin. Carlos parpadeó, sorprendido por la confesión. No era la respuesta que esperaba. «Se llamaba Mateo», continuó Laura con la voz apenas un susurro. «Era mi mundo, mi pequeño». Carlos sintió una extraña presión en el pecho. No podía imaginar a Laura como madre, no porque no la viera capaz, sino porque nunca la había escuchado hablar de eso. «¿Dónde está?», preguntó, aunque en el fondo, la respuesta estaba en la tristeza en sus ojos. Laura tragó saliva y apretó los puños. «Murió», susurró. Carlos sintió que el aire se volvía pesado en la habitación. «Tenía una enfermedad cardíaca», explicó ella con la voz quebrada. «Cuando me enteré, hice todo lo posible por conseguir el dinero para su tratamiento. Trabajé día y noche, ahorré cada centavo, pero no fue suficiente». Carlos la vio tensar la mandíbula, como si estuviera luchando contra las lágrimas. «El día que murió, yo estaba en el hospital, sosteniéndolo de la mano. Se fue mirándome a los ojos», continuó Laura, con la voz rota. Carlos nunca había sido un hombre sentimental, pero en ese momento sintió algo en su interior quebrarse. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó con suavidad. Laura rió sin humor. «¿Para qué? ¿Para que la gente me mirara con lástima? ¿Para que me recordaran lo que perdí todos los días?». Carlos bajó la mirada. Entendía más de lo que ella creía. Hubo un largo silencio entre ellos. Finalmente, Laura lo miró. «Ese es mi gran secreto, Carlos. Perdí a lo único que realmente amaba. Y después de eso, todo lo demás dejó de importar». Carlos la observó en silencio y supo que, a partir de ese momento, nunca volvería a verla de la misma manera. La noche en la mansión Méndez era silenciosa, pero en el interior de la oficina de Carlos, el ambiente estaba tenso. Se había servido un vaso de whisky, pero no había dado ni un solo sorbo. Sus pensamientos giraban sin control en su cabeza, atormentándolo. No podía dejar de pensar en Laura, en Mateo, en la manera en que ella le había contado su historia con la voz quebrada y la mirada llena de un dolor que él jamás podría comprender por completo. Todo lo que creía saber de ella había cambiado, y ahora, por primera vez en mucho tiempo,
Sentía la necesidad de proteger a alguien de verdad, pero en el instante en que su teléfono vibró sobre la mesa y vio el nombre de Camila en la pantalla, supo que esa tranquilidad no duraría mucho. Respondió con la voz endurecida, sin ganas de perder el tiempo con ella. Pero desde el otro lado, de la línea, Camila habló con una calma envenenada que puso sus nervios en alerta. ¿Sabes qué, Carlos? Me decepcionas. Realmente pensé que tenías más inteligencia. Carlos cerró los ojos un instante, tratando de contener la irritación. No quería escucharla, no después de todo lo que había hecho. No tengo tiempo para esto. Pero Camila no cedió. Pues haz tiempo, porque cometiste un error al confiar en esa mujer otra vez. La mención de Laura lo hizo tensarse. Camila siguió, hablando, con la paciencia de alguien que se sabe ganadora. Fuiste demasiado necio para escucharme, demasiado ciego para ver lo que estaba frente a ti. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Camila no hablaba sin motivos. No lanzaba advertencias sin tener algo en la manga. Su voz tenía ese tono de satisfacción que solo usaba cuando estaba a punto de hundir a alguien. Ya sé la verdad. Sé que todo lo que me diste sobre ella era falso. Sé que la acusaste sin pruebas y que jugaste conmigo. Camila guardó silencio por un segundo, como si estuviera disfrutando de la sensación de tener el control. Entonces supongo que también sabes la otra parte de la historia. La paciencia de Carlos se agotó. ¿De qué demonios hablas? Camila suspiró, como si le diera lástima su ignorancia. Mateo no murió como ella te contó. Las palabras fueron como un golpe en el pecho. Carlos sintió que la sangre se le helaba. Su respiración se volvió pesada. Su mente empezó a trabajar a 1000 por hora. ¿Qué dijiste? Camila sonrió al otro lado de la línea, disfrutando del momento. Su hijo no murió por una enfermedad. Laura lo perdió, sí, pero porque se lo quitaron. Carlos apretó los puños con fuerza. «Estás mintiendo», escupió con rabia. Pero Camila ni siquiera se inmutó. ¿De verdad lo crees? Tienes dinero, Carlos. Usa tus contactos. Busca en los registros, pregúntale a la gente correcta, y verás que lo que digo es verdad. Carlos sintió una furia contenida, una mezcla de confusión y desesperación. «¿Qué ganas con esto, Camila? Hacerte abrir los ojos», respondió ella sin titubear. «Pensaste que habías ganado, pero yo nunca pierdo». Y sin más, colgó. Carlos se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía haber resuelto se derrumbaba de nuevo. Si Camila decía la verdad, si realmente había algo más en la historia de Laura, entonces todo lo que él pensaba sobre ella podría ser una mentira. Pero si Camila solo estaba jugando con su mente, entonces él estaba cayendo en su trampa una vez más. Odiaba esta sensación. Odiaba la incertidumbre. Se levantó de golpe, tomó su teléfono y marcó un número. «Necesito información sobre alguien», dijo con voz firme cuando le respondieron. «Y la necesito rápido». Carlos no había dormido en 1905 toda la noche. Desde la llamada de Camila, su mente no había dejado de trabajar. Se había comunicado con varios de sus contactos, personas capaces de encontrar información que no estaba disponible para cualquiera. No podía confiar en la palabra de Camila sin comprobarlo, pero la simple posibilidad de que estuviera diciendo la verdad lo atormentaba. ¿Y si realmente le habían quitado a Mateo? ¿Y si Laura había cargado con una culpa que no le correspondía? Cada minuto que pasaba sin respuestas le pesaba en el pecho como una losa. Finalmente, cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, su teléfono vibró con un mensaje. Lo leyó con el ceño fruncido, y apenas terminó, se puso de pie de un salto. Tenía una dirección. Salió de la mansión sin decir nada a nadie. No tenía tiempo para explicaciones ni para esperar a que alguien lo detuviera. Condujo con rapidez, su mente llena de preguntas. La dirección lo llevó a un viejo edificio en las afueras de la ciudad, un lugar que claramente había visto mejores días. Se estacionó al otro lado de la calle y observó el lugar con cautela.
Sus contactos le habían informado que en ese edificio vivía una persona que podría tener información clave sobre el caso de Laura. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero algo dentro de él le decía que estaba en el camino correcto. Bajó del auto y cruzó la calle, manteniendo la guardia en alto. Cuando llegó a la puerta del edificio, notó que estaba entreabierta. Entró sin hacer ruido y subió las escaleras lentamente. Todo estaba en silencio, demasiado silencioso. Al llegar al segundo piso, vio una puerta apenas cerrada, y, desde dentro, se escuchaban murmullos. Se acercó con cautela y empujó la puerta con suavidad. En el interior, un hombre de mediana edad estaba sentado en un sofá, con la mirada nerviosa. En cuanto vio a Carlos, se puso de pie de golpe. «¿Quién eres?», preguntó el hombre, con los ojos llenos de alarma. Carlos avanzó un paso más, manteniendo la mirada fija en él. «Mi nombre es Carlos Méndez. Quiero hablar sobre Laura Sánchez». El hombre pareció palidecer al escuchar ese nombre. Miró alrededor, como si esperara que alguien más estuviera con Carlos. «Yo no sé de qué hablas», balbuceó. Carlos no se dejó engañar. «Sé que trabajaste con la familia que la acusó. Sé que sabes la verdad. Y quiero escucharla». El hombre tragó saliva y retrocedió un paso. «No deberías estar aquí», murmuró. «Ellos no perdonan a los que hablan». Carlos frunció el ceño. «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?». Antes de que el hombre pudiera responder, un sonido detrás de Carlos lo puso en alerta. Se giró justo a tiempo para ver a dos hombres entrar a la habitación. Uno de ellos sacó un arma y la apuntó directamente a su pecho. «Deberías haberte quedado fuera de esto, Méndez», dijo con una voz áspera. Carlos levantó las manos lentamente, analizando la situación. No era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, pero sabía que estaba en una posición peligrosa. «Solo quiero respuestas», dijo con calma. «No vine a causar problemas». El hombre con el arma soltó una risa seca. «Lástima, porque ya los causaste». Antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe en la cabeza que lo hizo perder el equilibrio. Todo a su alrededor se volvió borroso, y lo último que escuchó antes de caer al suelo fue el sonido de pasos apresurados. Cuando recuperó la conciencia, estaba en el asiento trasero de una camioneta en movimiento. Sus manos estaban atadas, y su cabeza palpitaba por el golpe. Intentó moverse, pero una voz lo detuvo. «No hagas nada estúpido». Era el mismo hombre que lo había amenazado antes. Estaba sentado frente a él, con el arma aún en la mano. «¿A dónde me llevan?», preguntó Carlos, esforzándose por mantener la calma. «Eso no importa», respondió el hombre con una sonrisa cruel. «Lo único que tienes que saber es que no debiste meterte en esto». Carlos respiró hondo, tratando de pensar en una salida. No podía permitirse perder la cabeza. Miró por la ventana y reconoció la carretera. Estaban yendo hacia las afueras de la ciudad, a una zona industrial abandonada. No necesitaba preguntar qué planeaban hacer con él. Sabía que no lo habían secuestrado para negociar. Estos hombres querían silenciarlo para siempre. La camioneta se detuvo de golpe y los hombres lo sacaron a la fuerza. Lo empujaron hacia un viejo almacén y lo obligaron a arrodillarse en el suelo. Uno de ellos sacó un teléfono y marcó un número. Carlos no podía escuchar la conversación, pero vio la forma en que el hombre asentía varias veces. Luego, colgó y se acercó a él. «Tienes suerte», dijo con una sonrisa burlona. «Alguien quiere verte antes de que terminemos esto». Carlos entrecerró los ojos, intentando descifrar de quién estaban hablando. Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, la puerta del almacén se abrió de golpe. El sonido de tacones resonó en el suelo de concreto, y cuando Carlos levantó la vista, su estómago se revolvió. Camila Velasco estaba de pie frente a él, con una expresión de satisfacción en el rostro. «Vaya, Carlos», dijo con fingida tristeza. «Mira en lo que te metiste por confiar en la persona equivocada». Carlos apretó la mandíbula. «Esto es un error, Camila», escupió con rabia.
pero ella solo sonrió. No, Carlos, el error fue tuyo, y ahora vas a pagar por él. El sol se filtraba suavemente por las ventanas de la mansión Méndez, iluminando cada rincón con una calidez que no se sentía desde hacía mucho tiempo. Todo en la casa se sentía diferente, como si el aire fuera más ligero y el peso del pasado, por fin, se estuviera desvaneciendo. Sofía corría por el pasillo con su osito de peluche en brazos, riendo mientras los gemelos la perseguían con energía renovada. Alejandro, aunque más reservado, se había sentado en el sofá con un libro en las manos, algo que no hacía desde la muerte de su madre. En la cocina, doña Cecilia removía una olla de sopa con una sonrisa en el rostro. Hacía meses que no veía la casa tan llena de vida, tan parecida a lo que solía ser antes de la tragedia. Giró la cabeza cuando escuchó pasos acercándose. Era Carlos, vestido con su traje, pero con una expresión diferente en el rostro, más relajada, más en paz. Se apoyó en la encimera y miró a su alrededor. «Huele bien», comentó con una leve sonrisa. Doña Cecilia lo miró con complicidad. «Es la receta favorita de Laura», respondió sin disimular su intención. Carlos bajó la mirada un momento antes de asentir lentamente. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo que todavía le costaba asimilarlo. Había estado a punto de perderlo todo por sus errores, por su falta de confianza, por dejarse llevar por sus miedos. Pero lo más sorprendente no era eso. Lo sorprendente era que, después de todo, Laura todavía estaba ahí. Salió de la cocina y caminó por la casa, recordando todo lo que había sucedido. Recordó la manera en que Laura lo había mirado cuando él la buscó para explicarle lo que realmente había pasado. Cómo sus ojos reflejaban más cansancio que enojo, más decepción que rabia. «No sé si puedo volver a confiar en ti», le había dicho en ese entonces con una voz apagada. Y él, por primera vez en su vida, no había tratado de dar excusas, solo le había dicho la verdad. «No te pido que lo hagas hoy, pero voy a demostrarte que me equivoqué». Y lo hizo. Se encargó de limpiar su nombre, de desenmascarar a Camila y de asegurarse de que nunca más pudiera hacerle daño a nadie. Pero más que eso, cambió. Dejó de esconderse en su trabajo. Comenzó a estar más presente en la vida de sus hijos, a escuchar, a reparar los lazos que él mismo había roto con su indiferencia. Laura había sido el inicio del cambio, pero ahora entendía que no podía depender de ella para arreglar su vida. Tenía que hacerlo por su cuenta. Los pensamientos de Carlos se detuvieron cuando vio a Laura en el jardín. Estaba sentada en una banca de piedra, con la vista perdida en las flores. Se veía tranquila, pero él sabía que en su mente siempre había una lucha interna. Caminó hacia ella con paso firme, sin titubear. «¿Puedo acompañarte?», preguntó cuando estuvo a su lado. Laura levantó la mirada, sorprendida, pero asintió. Se sentó junto a ella, sin hablar por un momento, solo disfrutando del silencio, del viento suave que movía las hojas, de la sensación de que, por primera vez, todo estaba en calma. «Gracias por quedarte», dijo Carlos de repente. Laura giró el rostro hacia él, estudiándolo por un instante. «No lo hice por ti», respondió, con sinceridad. «Lo hice por los niños». Carlos sonrió levemente. «Lo sé», admitió, «pero aún así, gracias». Laura bajó la mirada, jugando con los pliegues de su vestido. «Carlos, no sé si puedo volver a confiar en ti por completo», confesó con voz suave. «Pero tampoco quiero alejarme». Él asintió, aceptando sus palabras sin presionarla. «No tienes que decidir nada ahora», dijo con calma. «Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, quiero que estés aquí. No solo por los niños, por mí también». Laura exhaló despacio, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Supongo que podemos intentarlo», murmuró. Carlos sintió su corazón latir más rápido, pero no dijo nada. No había necesidad.
Desde la ventana, doña Cecilia observó la escena con una sonrisa satisfecha. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero algo en su corazón le decía que, por fin, la familia Méndez tenía la oportunidad de empezar de nuevo.